¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a College 360, bienvenidos a la casa de la NCA, bienvenidos al nuevo College Devotion. Ya sabéis, la sección en la cual hablamos de los jugadores con pasado NCA que llegan a la Liga Endesa. Hoy toca hablar de David de Julius, el ex base de Cincinnati y de Michigan, porque en el vídeo presentación de UCAM Murcia decían que era de Michigan, es cierto, ahora hablaremos de su paso por Michigan, pero él realmente donde se hizo famoso de verdad fue en Cincinnati y eso es de lo que vamos a hablar en este vídeo. Vamos a intentar definir cómo juega, lo cual muchos habéis visto por highlights y demás cómo juega, pero bueno, en este vídeo vamos a intentar analizar cómo juega, cómo fue su paso por la NCAA, que más o menos para que os podáis hacer una idea a la gente de Murcia de cómo es este jugador. Por cierto, para empezar, lo primero, antes de decir quién fue David y Julius en la NCAA, cómo juega y demás, tengo que decir que me parece un fit, muy bueno el de Murcia. O sea, sinceramente creo que llega a un sitio el cual es un fit perfecto, como en su día otros guards, que gente en Murcia está hablando. A mí he leído por ahí lo de Isaiah Taylor. O sea, a mí, sinceramente, Isaiah Taylor me parece un jugador increíble. Me parece un jugador increíble, evidentemente. Llegar a ser Isaiah Taylor es muy complicado. Pero bueno, de ese estilo de jugador, para que os hagáis una idea, ¿no? De lo que fue Isaiah Taylor en ese año tremendo en Murcia y demás. Un Isaiah Taylor que a mí es una debilidad porque le seguía desde Texas y me parece un jugador increíble. Entonces, es de ese estilo de guards que gustan mucho en Murcia. Es un base salido de Cincinnati que no tiene mucho que ver con Troy Copen, por cierto. Es un jugador más joven y de otra manera de jugar. Y desde luego que David y Julius creo que la apuesta de Murcia es interesante y que desde luego que es un jugador que pega, ¿no? En la manera de jugar de Murcia y en el sitio parece que puede encajar. ¿Quién es David de Julius? Para la gente que no lo conozca, bueno, pues es un base escolta, un 80 pelados, un tío muy anotador. O sea, este tío no es el típico base que va a ser un director de juego. O sea, este tipo viene para meter puntos, para meter muchos puntos, para ser una amenaza constante. Tiene un uno contra uno bastante bueno, un muy buen manejo de balón. Es un tío que te va a driblar, te va a finalizar casi siempre en penetración, va a sacar faltas, puede lanzar de media distancia también, que es bastante bueno con el pull-up. Le gusta tirarse los tiros, o sea, al final los tiros complicados y definitivos, le gusta jugárselos, cosa que puede ser buena y cosa que puede ser mala, porque luego hablaremos también que la toma de decisiones quizás, que también por la juventud puede ser, no lo digo que no, no es del todo la, la perfecta para un jugador que evidentemente tiene el balón mucho tiempo en sus manos, ¿no? Y al final es un tío que es un ganador. O sea, este tipo se puede ver que realmente él acabó la universidad en 2023 y en 2 años, como aquel que dice, pues ha pasado por Grecia, por Holanda, por Israel, por Turquía y ahora por España, ¿no? Al final, Labrio, Göttingen, Aris Salónica, Maccabi Tel Aviv, Bursaspor, en todos esos equipos ha estado que evidentemente no sé yo si será bueno o malo, ¿no? Pero bueno, desde luego que es un jugador por el cual hay que apostar. He hablado de lo bueno, lo malo, si queréis, ¿qué puede ser lo malo que tiene David de Julius? Porque tampoco lo malo, ¿no? Sino que al final lo que tiene que mejorar, creo yo. Es un base bajito, ¿no? Para la verdad que el físico puede sufrir, sobre todo en defensa, ante guards, ¿no? Que se llevan ahora tan más grandes y demás, puede sufrir. Lo que pasa que esa limitación de tamaño la compensa con una fuerza y un físico increíble. Es un tipo que es un toro y desde luego que es un jugador físicamente un portento. La debilidad lo he dicho, ¿no? O sea, a veces el forzar todo, sobre todo tiros que no son necesarios, ganas de ganar el partido él y hacer tiros que no tocan, forzar situaciones cuando el equipo va hacia abajo. Y luego creo que por mucho que en los highlights se vea el tiro de tres, yo creo que el tiro de tres es una cosa que tiene que mejorar, porque es cierto que en el clutch te lo puede meter, pero no es un jugador con un acierto importante desde más allá de la línea de triple, sinceramente. Eso sería un poco el David de Julius resumido jugador. Yo la verdad que no lo he visto en Europa, no os voy a mentir. A mí es un jugador que en NCAA me dejaba bastante frío. ¿Por qué?
porque él llegó a Michigan siendo top 100 de high school, 4 estrellas, un jugador importante. ¿Qué es lo que pasa? Que al final llega a Michigan, pero llega a la Michigan de John Beilein, la Michigan que el primer año es subcampeón de la NCAA, no tenía minutos en esa Michigan, no nos vamos a engañar. O sea, tenía a mucha gente por delante en una Michigan importante, la cual estaba arrancada arriba y ganó muchos partidos. Y al final tenía a un tal Xavier Simpson, que estoy seguro que sabéis quién es, en base que este año en Cluj-Napoca ha hecho un muy buen año y probablemente aspira a cosas más altas. Y Eli Brooks era el otro base que estaba por delante de él en esa Michigan de John Beilein. El primer año no jugó casi, el segundo sí que jugó más, aprovechándose de alguna baja, pero él después de ese segundo año decide cambiar de aires, porque es cierto que el segundo año jugó bastantes minutos, 21 minutos por partido, jugó regularmente, él necesitaba minutos, necesitaba tiros, necesitaba, en fin, protagonismo y pidió el transfer y acabó en Cincinnati. Un equipo que ya hablaba en su día, cuando hice el debut en Detroit Open, os lo decía, ¿no? Lo que es Cincinnati. Una universidad muy física, muy dura, de un juego muy defensivo, gente caliente. Esa pista es muy complicada. No sé si a la gente de Murcia os suena un poco el estilo. Y la verdad que le vino como anillo al dedo, porque él llegó a Cincinnati que estaba en decadencia total desde que se había ido Mick Cronin. Estaba John Brannen de entrenador, un entrenador que no funcionó para nada. Él llegó el primer año, ese primer año raro del COVID y demás. Jugó titular, pero bueno, no tuvo grandes números. Y luego ya el siguiente año, el primero que ya con Wes Miller, el ex entrenador de Francis Alonso en North Carolina Greensboro, ahí esos 2 años es cuando él explota, cuando al final Wes Miller le da las llaves de Cincinnati y le dice: "David, tú y prácticamente nadie más, tenéis que tirar de esto", porque es cierto que tenía los compañeros que tenía, pues la verdad que prácticamente ninguno conocéis, eran jugadores muy normalitos y la verdad que de Julius ahí se sintió como el líder de este equipo, el jugador diferencial de una Cincinnati que, sinceramente, no ganó muchos partidos, no nos vamos a engañar. El primer año no llegó a 20 de victorias, pero ya de Julius se hizo ese jugador, el go to guy. Y en el último año sí que es cierto que ya la rompe, en un equipo que gana más de 20 partidos y gana cuartos de final del NIT, o sea, perdón, 15 puntos por partido, 5 asistencias, buenos porcentajes de tiro de campo, no el de 3, el cual mejora año tras año, pero bueno, es un jugador que a nivel nacional ya era reconocido, un jugador, David de Julius, el cual él había estado en los quintetos, los mejores quintetos de la American, de la conferencia de Cincinnati, ya había estado. Y es un jugador que se hace famoso, pues, por meter muchos puntos y ser el jugador estrella de una Cincinnati, que es cierto que venía de años muy malos y con De Julius volvió a meterse un poco en el panorama nacional. Es cierto que al final pues Cincinnati fue lo que fue y no tuvo más. Pero bueno, De Julius fue un jugador interesante, acabó sus temporadas con bastantes puntos, asistencias y demás, en una carrera bastante interesante en NCAA. Lo que pasa que no tuvo nivel para jugar en una Michigan importante. La Michigan, el cual el primer año estuvo con Baylor y el segundo con Jawan Howard. No le gustó el estilo de juego de Jawan Howard y se mudó a Cincinnati y en Cincinnati encontró la época, el resurgir de Cincinnati con Wes Miller, los primeros años de Wes Miller de empezar a arrancar y él siendo en la estrella en un equipo que evidentemente no daba para más. Es un jugador que sinceramente es un tipo que es 4 estrellas, top 100 de quinto mejor base de Michigan de su generación y al final es un tipo que evidentemente tiene cosas. Yo es un jugador, sinceramente, que me gusta. Es un jugador que, al igual que se ha hablado mucho de Xavier Simpson también, yo creo que este está un poco, quizás a lo mejor un nivel algo ligeramente inferior, pero porque tampoco creo que de Julius se le haya visto un año entero bueno como a Simpson.
es de ese estilo de jugador también, ¿no? Lo que pasa es que al final la toma de decisiones es la clave para que este jugador sea un jugador reconocido, o sea, un jugador que pasa 1 año o 2 años por liga endesa y luego ni te acuerdas de él. Creo que es un jugador que va a dar buenas noticias ahí en Murcia. Creo que es un jugador, que por su estilo de juego eléctrico, agresivo, que él en ataque va a tirar, va a tirarse muchos tiros, va a ser un jugador que juega mucho ritmo muy rápido, que vaya para allá, que penetre, que saque faltas. Va a ser un jugador llamativo que va a dar que hablar en la liga endesa. Lo que pasa es que vamos a ver, en ese rol de base, vamos a ver si se centra más también en repartir juego, que realmente yo creo que Murcia se le trae para meter puntos y para ser ese jugador que necesita ese microondas, quizás de banquillo o incluso desde el quinteto titular, un jugador que meta puntos y que consiga que Murcia pues vuelva a estar ahí arriba como estuvo hace un par de años, ¿no? Esta ha sido la vida y obra de David de Julius en la NCAA, ya sabéis, un jugador que no tuvo nivel para esa Michigan top y que en Cincinnati fue el go-to guy, pero que Cincinnati no era gran cosa en aquellos años. Así que nada, mil gracias por estar ahí, por ver este vídeo de David y Julius. Ya sabéis que tenéis más College Devotion colgados en el canal. Tenéis a Gran Golden de Manresa, tenéis a Miles Cale del Barcelona, tenéis a Shaver Castañeda de Unicaja Málaga. Tenéis varios jugadores que han llegado a la Liga Endesa, que han pasado recientemente por NCA. Así que nada, si tenéis cualquier duda, sugerencia, queja y demás, dejadmelo en comentarios, dadle a me gusta, retuiteadme para que le llegue cada vez a más gente el contenido de College 360 y la casa de la NCA. Y poco más, seguid disfrutando de la NCA en su casa. College 360. Hasta luego.